Muy bien, jóvenes, en este circuito, en este análisis de circuito, en el ejemplo número 20, tenemos un arreglo en mixto, ¿sí? Serie paralelo, también se le llama. Seguimos con el análisis de circuitos, vemos las condiciones de circuitos capacitivos, ¿no? Entonces, tengo este circuito pequeño donde tenemos una fuente de alimentación de 120 volts. Tengo que identificar la simbología de la fuente de alimentación de los capacitores, ¿no? Entonces son simbologías, estamos representando un circuito físico, ¿no? Una situación física. Entonces tenemos 120 volts, tengo un capacitor de 3 microfarads, 4 microfarads y 2 microfarads. ¿Qué es lo que piden? Te dice, determina la capacidad, capacitancia, equivalente o total, ¿no? En este caso, para el circuito que aparece en la figura, ¿sí? Y el inciso B es el inciso A. Determina la carga de cada capacitor. Y el inciso C, cuál es el voltaje que hay en el capacitor de 4 microfarads y 2 microfarads. Entonces, me piden capacitancia total del circuito, el inciso A. El inciso B, la carga de cada uno de los elementos. Carga en este capacitor, en este capacitor y en este capacitor, ¿sí? Y me piden también el voltaje en el capacitor de 4 microfarads y el voltaje de 2 microfarads. No me lo piden en el capacitor 1. Entonces, esto es lo que piden. Pongo una pequeña tablita de lo que están pidiendo, ¿no? Incluso puedo poner inciso A, B, C, o sea. Muy bien, lo primero que tengo que hacer en el análisis de este tipo de arreglos de capacitivos es encontrar la capacitancia equivalente, ¿no? Entonces, para esto tengo que observar que no se trata de un circuito conectado meramente en serie o en paralelo, porque no tiene las mismas características como hemos visto anteriormente, sino si se fijan, aquí tengo estos dos elementos que me impide decir que todo el circuito está en paralelo, pero también tengo este elemento que me impide que el circuito esté en serie. Pero sí tengo que identificar, yo no puedo decir que el capacitor 1 y el 3 estén en paralelo, o el 2 y el 1 estén en paralelo. Entonces, pero sí puedo decir que estos dos capacitores cumplen con el arreglo de conexión en serie, ¿sí? Van por la misma rama, tengo dos elementos, esa parte la voy a considerar que está en serie. Entonces, hago la capacitancia equivalente únicamente de esta sección, del 2 y del 3. Me olvido del 1 porque no está en serie. Entonces voy a considerar únicamente el 2 y el 3. Capacitancia 2, 3. ¿Sí? Como es en serie, para encontrar las capacitancias es 1 entre 1 sobre capacitancia 1. Más 1 entre capacitancia 2. Perdón, capacitancia, es el 2 y 3, perdón. Es entre 1 capacitancia 2 y capacitancia 3. Es el 2 y el 3. Sustituyo y quedaría de la siguiente manera. 1 entre 4 microfarads más 1 entre 2 microfarads. Son los valores. Si hago la operación, la capacitancia 2 y 3 corresponde a... La 2 y 3 corresponde a 1.33 microfarads. ¿Sí? No me piden la capacitancia equivalente en el 2 y 3, pero yo lo ocupo para encontrar la capacitancia total. Muy bien. Lo que sigue es reemplazar este capacitor, ese valor de capacitor que encontramos de capacitancia, lo voy a reemplazar en el lugar donde lo quité, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El lugar donde necesito encontrar ese valor para poner otro que sería la capacitancia equivalente 2, 3. Entonces, dibujamos el circuito o el arreglo. Este capacitor no le hice nada, así quedó. Pero en esta sección voy a reemplazar por un capacitor que se va a llamar capacitor 2, 3. 1.33 microfarads, ¿sí? Y aquí tengo el capacitor 1 y aquí la fuente de alimentación, ¿sí? Aquí tenemos el voltaje total. Ahí tenemos los valores. Muy bien. Ahora lo que sigue es, ya no voy a analizar este circuito, ¿sí? Voy a ver el arreglo de este circuito. Ya reemplazamos estos capacitores en paralelo, encontramos su capacitancia por un capacitor.
Entonces, ¿qué es lo que observamos? Observamos que nos quedó un circuito, un arreglo conectado en paralelo. Entonces, en paralelo yo puedo encontrar directamente la capacitancia. La capacitancia 1, 2, 3 sería igual a la capacitancia total, porque voy a llegar a un solo capacitor que será el último, y el último es el total. Por lo tanto, la capacitancia total es igual, como es en paralelo, se van a sumar la capacitancia 1 más el valor de capacitancia que acabo de encontrar, 2, 3. Sustituyo y me da un total de capacitancia 1, 3 microfaradios. Recuerden, si tengo el mismo prefijo, lo puedo usar. Y el 3, perdón, es 1.33 microfarads. Hago la sumatoria y me va a dar un total de capacitancia total igual a 4.33 microfarads. Este sería el valor de la capacitancia total. Entonces, la capacitancia total es 4.33 microfarads, ¿sí? Por lo tanto, voy a hacer el arreglo, el circuito ya sustituyendo lo que son estos dos capacitores en paralelo, ¿sí? Entonces nos quedaría de la siguiente manera: pongo la fuente de alimentación y voy a tener un capacitor menos más con una fuente de alimentación 120, que es el voltaje total, 120 volts, ¿sí? Y aquí ese sería mi capacitancia total, igual a 4.33 microfarads, ¿sí? Ok, entonces ya tengo la capacitancia total que me piden. Me piden la carga de cada uno de ellos, de cada elemento. Entonces, para encontrar la carga de cada elemento, tengo que forzosamente, aunque no me pida el enunciado, la carga total la tengo que encontrar, porque recuerden de que cada elemento de cada capacitor que vaya dibujando, yo tengo que tener y conocer carga total, capacitancia total y voltaje total. Entonces yo tengo el voltaje total, carga total, me falta, perdón, la capacitancia total, me falta la carga total, ¿sí? ¿Por qué? Porque me va a ayudar para encontrar estos valores de carga y los valores de voltaje. Entonces tengo que en cada elemento tener esos tres parámetros eléctricos. Entonces la carga total la saco de esta manera, por voltaje total. Sustituimos capacitancia 4.33 microfarads por el voltaje 120 volts. Hago la operación y me da un total de ¿cuál es la carga total? De 519.6 por 10 a la menos 6. 519.6 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿sí? No me lo piden, pero para esto me va a servir para lo siguiente: por 10 a la menos 6 coulombs, o 519.6 microcoulombs también puede ser, no hay ningún problema. Muy bien. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Para qué me sirve esto? Para poder entender las características del arreglo del circuito siguiente. Si se fijan, este capacitor me representa, me voy ahora a reverso a los circuitos que he dibujado. Este capacitor me representa dos capacitores en paralelo. Y en paralelo habíamos dicho, según las características, que el voltaje son iguales. Entonces, si son iguales, va a ser el voltaje total es igual al voltaje 1 y también al voltaje 2, 3. No quiere decir que es el mismo el voltaje en el 2 y en el 3, sino que es en el capacitor que yo puse aquí, que se llama capacitor 2, 3. Entonces, es el mismo voltaje. Y sabemos que la carga se suma, entonces me voy con los voltajes igualitos. Entonces, si yo tengo 120 volts aquí, en este capacitor también tengo el voltaje 1 y el voltaje de 2,3. ¿Cuánto equivale el voltaje 2,3? El voltaje 1 es igual a 120 volts y el voltaje 2,3 igual a 120 volts, ¿sí? Entonces no me piden los voltajes, pero lo ocupo ¿para qué? Porque yo voy a tener voltaje y capacitancia.
me sirve para encontrar la carga 1 y me sirve para encontrar la carga 2, 3. No me piden carga 2, 3, pero para poder encontrar las demás características eléctricas, tengo que buscar que en cada elemento, cada capacitor, tenga estos tres valores: capacitancia, voltaje y carga. Entonces, yo ya tengo capacitancia, que es igual a 3 microfaradios. Tengo el voltaje, que es el mismo, que es paralelo, 120 volts. Y me faltaría la carga 1, ¿sí? Entonces, la carga 1, voy a utilizar la misma expresión, pero ahora para el elemento 1 sería igual a la capacitancia 1 por el voltaje 1, ¿sí? Por lo tanto, carga 1 es igual a capacitancia 1, 3 por 10 a la menos 6 faradios, por el voltaje 120 volts. Por lo tanto, carga 1 es igual 3.6 por 10 a la menos 4. Hice la operación y eso da. Entonces la carga 1 ya es 3.6 por 10 a la menos 4 coulombs, ¿sí? Muy bien. Del siguiente capacitor ya tengo la capacitancia, tengo el voltaje 120 volts, ¿sí? Porque estaba en paralelo. Voy a encontrar este valor de carga. ¿Para qué? Para que me permita analizar lo siguiente. La siguiente sección. ¿Qué sección? La sección del arreglo del capacitor, que me representa en el capacitor 2.3, que me representa un arreglo en serie. Entonces lo que hacemos es encontrar la carga, pero del 2.3. Así se llama ese capacitor. Sería igual a la capacitancia 2.3 por el voltaje 2.3. Entonces la carga 2.3 igual capacitancia 2.3, 1.33 por 10 a la menos 6, porque es microfaradios, por el voltaje 120 volts. Por lo tanto, la carga 2.3 es igual a 1.59 por 10 a la menos 4 coulombs. Hago la operación, recuerden que está en faradios, ¿sí? Si en dado caso yo manejo microfaradios, me voy a tener el mismo valor, voy a tener el valor, pero expresado en microcoulombs. Entonces manejen siempre faradios y volts, ¿sí? O coulombs, para no tener problemas con la unidad. Entonces, si manejo faradios y volts, me va a dar coulomb directo. Entonces, la carga 2.3, que no me lo piden, ¿sí? Sería igual a 1.59 por 10 a la menos 4 coulombs, ¿sí? Ok, entonces en esta parte los elementos ya tengo carga, voltaje y capacitancia de cada elemento. Entonces continúo, me voy haz de cuenta, recuerden que me voy ahora de los circuitos que fui haciendo ahora en reversa. Entonces me voy al siguiente circuito. De la carga 1 yo ya tengo capacitancia, voltaje y carga, ¿sí? Del capacitor 1, capacitancia, voltaje y carga, ya los tengo. Me voy a los siguientes dos elementos. Si se fijan, este capacitor me representan dos capacitores en serie, el capacitor 2 y el capacitor 3, ¿sí? Me piden carga 2, carga 3, voltaje 2 y voltaje 3, ¿sí? Me piden todavía. Entonces, este capacitor con estos valores eléctricos, ¿sí? Me voy al siguiente y me representa, ¿sí? o al anterior circuito, me representan dos capacitores en serie. Entonces, en los capacitores en serie, ¿sí? Yo debo de entender que las cargas, ¿sí? Son iguales. ¿Pero qué carga? Si ya no va a ser la total, va a ser la carga de este capacitor que me representa. Este capacitor sería el capacitor 2.3. Entonces la carga de este capacitor va a ser igual a las cargas de cada uno de estos capacitores que me representan ese arreglo en serie. Entonces sería la carga 2.3, que sería la carga, ¿sí? de este capacitor 2.3, sería igual a la carga del capacitor 2 y también a su vez igual a la carga del capacitor 3, ¿sí? Con la misma característica. Circuito en serie, las cargas son iguales. Por lo tanto, si son iguales y ya tengo la carga 2.3, entonces yo debo entender que carga 2 es igual a 1.59 por 10 a la menos 4 coulombs. ¿De dónde lo saqué? Únicamente de la característica que se dice que en los circuitos serie las cargas son iguales.
Entonces, si este capacitor me representa una sección en serie, entonces la carga de cada uno de los elementos en serie va a ser igual a la carga de ese capacitor. Entonces sería 1.59 por 10 a la menos 4 coulombs, ¿sí? Me voy al siguiente capacitor y la carga 3 es igual a 1.59 por 10 a la menos 4 coulombs. También salió de la característica de los capacitores en serie. 1.59 por 10 a la menos 4 coulombs. ¿Cómo saco el voltaje? Ya tengo capacitancia 2, tengo la carga 2, me falta el voltaje 2. Recuerden que eso tengo que tener en cada elemento. Capacitancia 3, ya tengo la carga 3 y quiero encontrar el voltaje 3, ¿sí? Entonces ya tengo la carga 2, que es 1.59 por 10 a la menos 4 coulombs. Tengo lo que es la capacitancia 2. Entonces me voy al voltaje 2. Me apoyo en esta expresión, que sería carga es igual a capacitancia por el voltaje, ¿sí? Entonces, pero hay que identificar de qué elemento, del 2. Por lo tanto, quiero encontrar el voltaje 2. Es igual a la carga 2 entre capacitancia 2 despejado. Entonces me queda, carga 2 es 1.59 por 10 a la menos 4 coulombs. Entre la capacitancia 2, que sería 4 microcoulombs. 4 por 10 a la menos 6, faradios, dije microcoulomb. Sería por 10 a las 6 faradios. Por lo tanto, el voltaje en el elemento 2 es igual a 39.75 volts. Entonces el voltaje que voy a tener aquí es 39.75 volts. Puede haber variaciones por los decimales, pero es muy cercano. Entonces 39.75 volts, ¿sí? Aquí hay de dos. Para el voltaje del elemento 3 o capacitor 3, yo debo entender que el voltaje que tengo en esta rama de 120 volts es el mismo voltaje que tengo en esta rama de 120 volts y también el voltaje que tengo en esta rama. Si en un circuito serie los voltajes se van sumando, entonces quiere decir que el voltaje de este elemento más este elemento me va a dar el voltaje de esta rama, que es 120 volts. Entonces sería 120, le voy restando 39.75. O la otra es sacarlo de la misma manera. Entonces lo vamos a sacar de la misma manera, pero ahora sería el voltaje 3. Carga 3 entre capacitancia 3. Sustituimos y hacemos la operación y nos da de 79.5 volts. Sustituimos y hacemos la operación y me da 79.5 volts. Entonces, si yo hago la suma de estos dos voltajes, me debe dar 120 volts. No da exactamente, da aproximadamente. ¿Por qué? Por los decimales que dejamos de considerar, pero es correcto, ¿no? Entonces, aquí me indica ya que en este circuito voy a tener una capacitancia, una carga, un voltaje en cada elemento. Fue lo que vimos de un circuito en serie.